Bienvenidos al tercer video de transferencia de calor. En el día de hoy vamos a hablar de los números adimensionales. Nuestro ejercicio trata de una placa que se encuentra entre los 800 y 1300 Kelvin, a la cual se le arroja una masa de aire frío de 300 Kelvin, la cual va a variar entre los 5 metros por segundo y los 10 metros por segundo. Esta masa de aire va a ir variando también en su ángulo. Necesitamos determinar el calor perdido por convección, y lo vamos a hacer aproximándolo con números adimensionales. Los que vamos a utilizar son los de Nusselt, los de número de Reynolds y número de Planck. El número de Nusselt lo tenemos para dos casos, uno cuando nuestro flujo es laminar y otro cuando el flujo es turbulento. Vamos a determinar los casos correspondientes bajo este criterio. Si el número es mayor, Reynolds es mayor a 500.000, va a ser turbulento, y si es menor, va a ser laminar. Con las siguientes fórmulas vamos a calcular laminar y turbulento. Vamos a determinarlo en distintos puntos de la placa y los vamos a promediar para poder determinar nuestro calor perdido por convección. Nuestro porcentaje de la placa va a ser laminar a los 5 metros por segundo en un 42%. Cuando sea de 10 metros por segundo va a ser un 20% de la placa. Luego de revisar las relaciones semiempíricas entre los números adimensionales que vimos antes, vamos a calcular el calor por convección. Para esto, primero haremos los cálculos del H y usaremos la tabla que se ve a continuación, hecha en Excel. Entonces acá, primero tenemos la variación de los ángulos, que va a 0, 15 y 30, y acá abajo la variación de velocidad, que es 5 y 10. Para las diferentes temperaturas que nos dan, que son 800 y 1300, tenemos todos los H's dispuestos acá. Dentro de la tarea, un punto era calcular lo obtenido con la resolución de las ecuaciones de transporte y de conservación de la situación. Estos se ven acá. A simple vista se ve que los resultados son bastante diferentes. Por ejemplo, este con este. Para poder comparar los datos vistos anteriormente, resulta útil hacer una tabla de error. Podemos notar que el error en nuestros valores calculados comparados con los de simulación en ANSYS son bastante altos. De hecho, casi todos superan el 100% en su error, sobre todo en la velocidad del 10%. Podemos notar también que el error va disminuyendo en ambos casos cuando el ángulo también va aumentando. Podemos ver aquí a continuación la tabla de los H calculados y están divididos para cada segmento. La primera parte son 0 grados y 5 de velocidad hasta llegar a los 30 grados con 10 de velocidad. Podemos notar los cambios de H cuando pasa el laminar turbulento, en este caso, que es cuando, por ejemplo, cuando son 5 de velocidad, nuestro H es 3, y luego cuando pasa a 1,67, que es turbulento, pasa directamente a 14. Esto pasa en todos los casos con velocidad 5, como ver en esta zona de acá. Y velocidad 10, esto ocurre un poco más al principio, ya que el cambio o el porcentaje que era laminar a 0,8 metros, cuando está en 0,5 es 8, y cuando pasa a 1, o sea, cuando ya es turbulento, pasa a 28. Entonces el salto que tiene el H es bastante amplio. En el lado derecho podemos notar el promedio de nuestros H calculados para cada caso. Ya. Entonces, después de haber visto esa tabla de error, resulta conveniente tener un gráfico donde podamos ver el comportamiento de todos los H que calculamos. En particular, tenemos que el set de curvas que está arriba corresponde a los H calculados para la velocidad de 10 metros por segundo, y podemos ver que todas tienen su punto más alto cerca de donde pasa a ser turbulento. Ese comportamiento se replica cuando la velocidad es de 5 metros por segundo, porque también el punto más alto es en el 1,67, que es cuando pasa a ser turbulento. Para todas las líneas, o sea, para todo el set de líneas, mientras el ángulo va bajando, nuestras curvas también van a ir bajando, lo que va a significar que el H, asimismo, también va a ir bajando. Eso es lo que uno esperaría, porque
la componente horizontal de la velocidad, en la medida que el ángulo crece, se va a ir haciendo menor. Por tanto, lo que uno esperaría es que el h, dadas las relaciones que pusimos al principio, también fuera menor. Por tanto, la transferencia de calor para cada temperatura también debería ser menor. Finalmente, sí teníamos algo último que añadir, que son nuestras conclusiones. Como vemos en las anotaciones del PPT, una de las primeras conclusiones es que como una primera aproximación es suficiente el uso de números adimensionales. Pero también, como dice en la segunda, debemos definir bien cuál es el tipo de precisión que necesitamos para saber si son válidos o no estos cálculos. Depende mucho de como la importancia de lo que estemos haciendo o el nivel de precisión que necesitemos, si es que con esto va a ser suficiente o vamos a tener que resolver las ecuaciones pertinentes. Y por último, y ya más como propio del problema, está que en nuestro caso, el caso más desfavorable, como el que más se aleja a lo que era resuelto en ANSYS, aún así disipa más calor que el necesario. Por tanto, si es que nosotros diseñáramos solo con estos cálculos, sería suficiente como para que funcionara, y podríamos entender como todo ese sobrediseño como algún tipo de factor de seguridad. Presiento que eso no es lo ideal porque nuestros factores de error igual son muy altos, entonces estaríamos sobredimensionando y gastando muchísimo más de lo que podríamos. O sea, podríamos ahorrarnos dinero si es que al momento de diseñar cosas así resolviéramos las ecuaciones, siempre ateniéndonos al primer y al segundo punto que dijimos. Eso, ahora sí, estamos listos. Chao, chao. Pero no, esperamos no tener que volver a hacer otro video.